Siempre me da muchísimo gusto en ese tanque de pensamiento México-Estados Unidos estar al frente, Enrique Perret, para hablar de un tema que tiene que ver con el tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México y, por supuesto, orientado hacia lo que es de todos un interés, la competitividad. Enrique, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Pedro, igualmente un saludo a ti, a tu auditorio. Fíjate que ahorita, justo en este momento, está hablando la vicepresidenta Kamala Harris en un foro que se llama el Council of the Americas, que es del America Society de Nueva York, fundado por Rockefeller. Y bueno, pues está hablando mucho sobre Latinoamérica, evidentemente, principalmente sobre el Triángulo del Norte. Creo que la palabra que más menciona, Pedro, es la palabra de corrupción, democracia, evidentemente la falta de gobierno, dice la vicepresidenta Kamala Harris, y todas las, digamos que la raíz del tema de migración, que sabemos hoy es pues probablemente una de las crisis más grandes del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Pero bueno, a eso, Pedro, digamos, yo quería hablar del capítulo 26, Pedro, del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC para México, el USMCA, que creo, Pedro, de todos los demás países de Latinoamérica, pues México, la gran diferencia que tenemos, la gran plataforma, la gran herramienta que tenemos Asia para con los Estados Unidos y Canadá, pues es este tratado en el cual llevamos ya 25 años, digo, ahora pasamos a un nuevo capítulo, digamos, con esta renegociación que se dio hace 2 años, pero que es probablemente la mejor herramienta que tenemos en México para interactuar con Estados Unidos y con Canadá en materia económica, pero que también te lleva a otros campos en materia de generación de empleo, por supuesto que eso empata en la migración y evidentemente empata en la seguridad cuando tienes buenos empleos remunerados en México a través de las manufacturas o de la inversión que se da por este tratado. Y Pedro, hay un capítulo muy pequeño, son 2 paginitas o 2 paginitas y media, digamos, que habla de la competitividad de la región. Es un capítulo, digamos, de lo más positivo del tratado, de lo menos controversial del tratado, porque hubo mucha rispidez, digamos, en algunos otros capítulos, en el financiero, en el automotriz, en el del acero. Pero en este capítulo, que es un capítulo muy pequeño nuevamente, se establecen ciertas bases para el trabajo entre Estados Unidos, México y Canadá a través de un comité de competitividad que se debe de crear a no más tardar 1 año firmado el tratado. Y bueno, como todos sabemos, el tratado se firmó ya hace pues casi 10 meses, el año pasado, y esperamos que en las próximas semanas haya algún pronunciamiento de los 3 gobiernos sobre la creación de este comité y de los puntos centrales de ese comité, porque la competitividad, Pedro, pues como tú y yo sabemos, abarca muchas cosas, abarca tecnología, abarca innovación, abarca las famosas Smart Borders, abarca el cloud, abarca el internet, abarca la economía digital. La competitividad al final del día son todos aquellos pilares que sostienen la productividad de un país o de una región. Entonces, ¿cómo avanzar, Pedro, de manera regional, ya no solamente México en lo individual o Estados Unidos en lo individual o Canadá, sino como región? ¿Qué son los componentes que nos hacen falta para competir con otras regiones? Va a ser bien, bien interesante, Pedro, ver cómo se desdobla, digamos, este capítulo 26 en un comité de los 3 gobiernos y qué, pues digamos, avances y carnita podemos sacar de ese comité. Ojalá y así sea, Pedro, y yo creo que la iniciativa privada de los 3 países está ansiosa de participar, también la sociedad civil, nos incluimos en ello como think tank, y ojalá y podamos realmente avanzar en los puntos y las comas de la competitividad de Norteamérica, Pedro. Estoy absolutamente convencido de ello. Me da la idea de que en competitividad hay muchos asuntos que vamos a tener que ver, revisables, sobre todo entre Estados Unidos, Canadá, con México, porque hay cosas que están empezando a fallar en la relación,
por alguna serie de cambios de reglas, de principios que antes fueron firmados, fueron acordados y hoy pareciera como que son o están empezando a ser desconocidos, pero espero que prevalezca la sensatez en aras de que haya una armonía, porque esta oportunidad para México se pinta calva. Yo creo que tendríamos que hacer todo para que sea armónico este funcionamiento y que no vayamos a fallarle al futuro, sobre todo en función de la perspectiva que tenemos hoy delante de nuestros ojos. Hay temas complejos, Pedro, el tema laboral, evidentemente, y el tema de medio ambiente, que ambos son parte de la competitividad regional. Hemos visto ya algunas expresiones de Estados Unidos por la preocupación de la falta de implementación en la reforma laboral que se dio en México el año pasado. Y bueno, evidentemente nos preocupa eso. Ha habido expresiones a través de cartas del Congreso. La semana pasada hubo una carta muy sonada de este comité de Ways and Means en el Congreso de los Estados Unidos, haciendo mención en particular a una empresa que decidió mover su planta de Pensilvania a Nuevo León, y hace pues un llamado, digamos, el Congreso de los Estados Unidos a esta empresa a clarificar las razones de por qué se movió, cuánto está pagando en México, el comparativo entre los salarios de Estados Unidos con ahora los mexicanos. Y es un tema que a Estados Unidos le duele, y le duele mucho todavía, Pedro. No solamente fue en la administración de Donald Trump, sino también en esta administración, y en particular los demócratas, tú sabes, muy, muy cercanos a los sindicatos y muy, digamos, duros en el tema laboral, van a presionar mucho. Y esa implementación en México evidentemente es parte gobierno, pero también parte iniciativa privada, los empleadores. Y vaya, si no caminamos hacia lo que firmamos en el tratado, porque fue un acuerdo y todos estuvieron de acuerdo, va a haber complicaciones. Y bueno, si a eso le agregas, Pedro, pues las complicaciones que traemos en materia migratoria y de seguridad, creo que el escenario frente a Estados Unidos merece hoy de toda la diplomacia pública, pero también de toda la participación del sector privado, de los gobiernos estatales, municipales y federal, por supuesto, Pedro. Sí, por supuesto que sí, hay toda una complejidad que tenemos que abarcar con responsabilidad. Y creo que hay la capacidad suficiente a nivel técnico, a nivel especializado en estos términos de relación binacional. Lo hemos demostrado a lo largo de tantos años. No pienso que México ahora pueda sucumbir por caprichos o por formas que ya fueron rebasadas en el pasado. Gracias, como siempre, querido Enrique. Te agradezco tu colaboración. Te mando un saludo muy cariñoso a Washington. Igualmente, Pedro, la vicepresidenta Harris arrancó su mensaje diciendo una relación compleja, pero también complicada. Entonces, vaya, y es la que está a cargo de la relación con Latinoamérica. Entonces, pues escuchemos, ¿no? Gracias, sí, Pedro, un fuerte abrazo. Por supuesto que sí, se me hace muy pertinente esta nota, esta tilde que le pone aquí Enrique Perret. Es compleja, pero también complicada. Y por supuesto que el complicado tiene que ver con un tema de actitud, ya no de circunstancia, de actitud.